Se reunieron nuevamente en el Consejo de los Ecos, una cámara enterrada bajo el caparazón de una estrella colapsada. El aire estaba quieto y el silencio denso. Estos eran los seres más antiguos del espacio conocido, criaturas cuya esperanza de vida sobrevivía a los imperios y cuyos recuerdos llevaban el peso de civilizaciones enteras. No hablaron del pasado a la ligera. Y cuando lo hicieron, fue solo por una cosa, el ajuste de cuentas. Nadie recordaba el verdadero nombre de aquella guerra. Solo que ahí acabó todo lo familiar. Y en el centro del silencio que siguió estaban los humanos. Ya se habían ido. O al menos eso creía todo el mundo. No destruido, no conquistado, simplemente ausente. No habían dejado nada atrás excepto el miedo. La galaxia había avanzado. Nuevas alianzas, nuevos enemigos. Pero debajo de cada negociación, detrás de cada tratado de expansión, estaba el pensamiento silencioso y permanente: ¿qué pasa si regresan? Un delegado de la policía apareció visiblemente, sus formas se movían como gas bajo presión. Hay señales nuevamente, dijo. En la deriva exterior, códigos antiguos, encriptación humana, patrones repetidos, 3 naves perdidas, sin escombros, sin angustia. Al otro lado de la cámara, el gran erudito respondió. Su voz era lenta y su tono estaba agrietado por la edad. Advertimos que esto sucedería. Advertimos que dejarían señales, no amenazas, recordatorios. En los registros que quedaron, el primer contacto de la humanidad con la galaxia en general no tiene nada destacable. Eran físicamente débiles, tecnológicamente primitivos y políticamente inestables. Sin embargo, se expandieron más rápido que cualquier especie registrada, no con planificación sino con pura determinación. Su tasa de supervivencia en sistemas inhabitables desafiaba la lógica. Sus esfuerzos de colonización fueron caóticos, incluso autodestructivos. Pero lo consiguieron. Otras especies estudiadas. Los humanos se adaptaron. Cuando llegaba la guerra, y siempre llegaba, la humanidad no luchaba de forma convencional. No dependían ni del número ni del poder. Lucharon con la imprevisibilidad, con tácticas que ignoraban la razón. En más de una ocasión, fuerzas humanas destruyeron su propia infraestructura solo para negársela a su enemigo. Ponen trampas usando planetas muertos. Convirtieron las estrellas en armas. Utilizan el miedo mismo como herramienta. Todavía hay historias que se transmiten de generación en generación. Una pequeña colonia sitiada redirigió el soporte vital a los sistemas de armas y optó por morir en combate antes que rendirse. Otro relato habla de un solo soldado al que se le permitió ser capturado, llevando en su interior un virus diseñado para eliminar el ecosistema de un planeta. Un hombre, un mundo. La ecuación tenía sentido para ellos. No actuaron como soldados. Actuaron como supervivientes. Y eso los hacía peligrosos. Muchas civilizaciones aprendieron esto demasiado tarde. Confundieron el silencio de la humanidad con debilidad. Creían que la moderación significaba miedo. Pero los humanos no hicieron la guerra para ganar. Hicieron una guerra para acabar con la necesidad de volver a luchar. Y pagarían cualquier precio para garantizarlo. Ahora las viejas señales han regresado. Una transmisión simple recuperada del espacio profundo y reproducida en la cámara del Consejo. Solo 2 palabras repetidas en un antiguo dialecto humano. Nosotros aguantamos. No fue un llamado a la guerra ni una declaración. Era un hecho. La cámara quedó en silencio. Nadie necesitó interpretar el mensaje. No era para traducir. Fue un reconocimiento.
El Consejo de Eco alguna vez creyó que había sobrevivido al ajuste de cuentas. Ahora ya no estaban seguros. Quizás solo se les había permitido sobrevivir. Tal vez los humanos no habían desaparecido en absoluto. Quizás simplemente se habían quedado atrás, observando, esperando. Surgió una pregunta. Pasó de mente en mente, nunca fue pronunciado en voz alta. ¿Si regresan, quiénes serán juzgados? La respuesta ya se sabía. Todos en la cámara lo habían sentido. Los humanos no lo habían olvidado. No empezaron con fuerza. Los humanos llegaron tarde a las estrellas. Cuando lo hicieron, se encontraron con la fuerza y no fueron bienvenidos. Una patrulla destruyó uno de sus primeros barcos. Sin advertencia, sin diplomacia. El mensaje fue claro. La galaxia no estaba interesada en los recién llegados, especialmente en los débiles. Los humanos cambiaron rápidamente. Se unieron, no por acuerdo, sino por supervivencia. No formaron una alianza perfecta. Tomaron una decisión, nunca volver a estar indefensos. No intentaron igualar a otros en tecnología. No intentaron copiar los sistemas existentes. Crearon su propio enfoque. De apariencia cruda, pero de efectos letales. Utilizaron materiales antiguos, piezas obsoletas y métodos impredecibles. Sus enemigos se prepararon para flotas organizadas y tácticas formales. Lo que consiguieron fue algo más. Las flotas humanas se movían sin patrones. Utilizaron barcos rotos como trampas. Utilizaron cuerpos como portadores. Sus soldados esperaban morir. Sus órdenes se basaban en la idea de que nadie regresaría. Esto hizo que fuera difícil comprenderlos y aún más difícil detenerlos. En una batalla, enviaron una oleada de naves no tripuladas para llamar la atención. Mientras los defensores luchaban contra las sombras, una pequeña tripulación abordó la estación principal y destruyó su núcleo desde adentro. No hay plan de escape, no hay retirada. Misión cumplida. Todos los atacantes murieron. La estación se cayó. Los humanos consideraron esto como un éxito. No buscaron peleas justas. Evitaron la confrontación directa cuando fue posible. Cuando quedaron atrapados, lucharon sin dudarlo. A veces destruían sus propios barcos antes que ser capturados. A veces infectaban a sus propios muertos con armas. Su objetivo no era ganar rápidamente. Se trataba de hacer que el coste de luchar contra ellos fuera demasiado alto como para arriesgarse. No siguieron las reglas estándar de la guerra. Utilizan desinformación, señales de rendición falsas y llamadas de socorro falsas. Se dejaron rastrear solo para conducir a las flotas hacia trampas. Transmiten códigos enemigos para crear confusión. Nada era sagrado. Todo era una herramienta. Su adaptabilidad iba más allá del campo de batalla. En climas hostiles, se transformaron. Alteraron sus cuerpos para sobrevivir en planetas que otros evitaban. Clima duro, poco oxígeno, aire tóxico. Los humanos se adaptaron y permanecieron. No necesitaban condiciones ideales. Solo necesitaban una oportunidad. Una de sus primeras colonias quedó aislada del suministro durante años. No tenían combustible ni piezas de repuesto. Aún así, mantuvieron el planeta. Cuando finalmente los encontraron, utilizaban metal fundido para fabricar armas y grasa animal para alimentar motores. Se habían adaptado completamente. Incluso habían comenzado a cambiar su propia biología para sobrevivir a largo plazo. Sin ayuda externa, solo voluntad.
En un caso conocido, los humanos permitieron que sus comunicaciones fueran interceptadas a propósito. El enemigo se preparó para un ataque en el momento y lugar previstos. El verdadero golpe ocurrió en otra parte. Sectores enteros cayeron antes de comprender la verdad. El plan falso había sido diseñado no solo para engañar, sino para retrasar la acción. Los humanos habían planeado el retraso hasta el segundo. Cuando se le preguntó qué los motivó, un oficial humano capturado dijo que la supervivencia, la memoria y la elección. Dijo que no temían a la muerte. Tenían miedo de ser olvidados. Dijo que su objetivo no era la conquista. Debía dejarse en paz. Si eso no se permitiera, los demás aprenderían a temer el coste de negarse. Nadie jamás encontró un mando humano central. Sus sistemas fueron construidos para funcionar incluso si el liderazgo cayera. Capacitaron a cada miembro para asumir cualquier tarea. Si uno fallaba, otro entraba en escena. Se preparaban para cada pérdida antes de que ocurriera. Lo llamaron redundancia. Otros lo llamaron locura. Cuando sus flotas desaparecieron, nadie creyó que fuera una derrota. Parecía una pausa, como si una tormenta hubiera pasado y no terminado. Nadie sabía a dónde fueron, pero todos sabían lo que habían hecho. Y nadie quería ser la razón de su regreso. No hubo ningún aviso final, ninguna retirada, ningún anuncio. La humanidad simplemente desapareció. Durante un ciclo estuvieron activos, su presencia se extendió a todos los sectores y sus movimientos fueron impredecibles. Luego todas las transmisiones se detuvieron. Las flotas se oscurecieron. Colonias silenciosas. Los sistemas automatizados continuaron sus operaciones rutinarias. Pero no se encontró ninguna vida humana. No hay batallas. Sin daños. No hay supervivientes. Las teorías iniciales suponían una retirada estratégica. Otros sospechaban de una nueva forma de camuflaje o guerra sigilosa. Se lanzaron misiones exploratorias. Los drones ingresaron a puestos avanzados abandonados y encontraron equipos operativos, infraestructura en buen estado y reservas de suministros. Pero no hay personal, ni rastros de violencia ni de fuga. Todos los registros personales habían sido borrados. Solo quedaron sistemas básicos que funcionaban sin intervención alguna. Una estación de largo alcance en el límite del espacio controlado por humanos continuó transmitiendo un único mensaje en código básico. Ciclo completo. Sin contexto, sin respuesta a las consultas. Sus sistemas funcionaron sin errores. Las celdas de energía estaban llenas. La estación en sí no se vio afectada por el tiempo ni por los conflictos. Los investigadores no encontraron restos orgánicos, ni presencia de IA, ni ninguna explicación. Una exploración más profunda reveló patrones similares. Estaciones vacías, ciudades abastecidas de energía y limpias, hábitats aún iluminados y, sin embargo, ni un solo ser humano vivo a la vista. Sus sistemas habían sido preparados para la partida, no para el abandono. Las luces se dejaron encendidas, no se olvidaron. Su tecnología seguía siendo demasiado avanzada para la ingeniería inversa, protegida por capas de diseño que resistían el acceso externo. Cualquier intento de interfaz resultó en el apagado o corrupción de datos. Ninguna agresión, solo rechazo. Sus construcciones de inteligencia sintética, antaño temidas por su precisión y autonomía, continuaron realizando operaciones aisladas. Cuando se les hicieron preguntas directas sobre el paradero de personas, nadie respondió. Los registros más allá de una fecha específica fueron bloqueados o eliminados.
Incluso el almacenamiento de datos físicos había sido despojado de detalles. Cualquiera que sea la decisión tomada, fue minuciosa. Algunos estudiosos propusieron una migración más allá del espacio conocido. Otros creían que se había producido una especie de letargo colectivo. Ciertas señales encontradas en sectores de vacío profundo mostraban bloques de datos repetitivos con patrones humanos, pero sin lenguaje. El análisis no arrojó ningún resultado. La transmisión simultánea en regiones no relacionadas llevó a algunos a creer que ya no estaban centralizadas, sino dispersas, funcionando como una red pasiva. Más inquietantes fueron los descubrimientos de sitios preservados que no habían sido perturbados durante cientos de años y que respondían cuando uno se acercaba. Los dispositivos se encendieron, los sistemas de defensa se activaron y luego se retiraron. Sin hostilidad, solo observación. Un planeta, totalmente automatizado, rechazó todo intento de aterrizaje. Los buques que se aproximaban perdieron la navegación. Los escaneos fallaron. Cualquier intento posterior fue bloqueado por fallas ambientales, mal funcionamiento del barco o desorientación total. El lugar permanece inaccesible. No se encontraron directivas. No hay declaraciones que expliquen la retirada. No hay grabaciones finales. Solo fragmentos desconectados de antiguas estaciones repetidoras. Frases cortas sin remitente. Una frase repetida detectada en 4 cuadrantes. La observación se detuvo. No contenía ninguna marca de tiempo ni identificación. Los gobiernos galácticos dejaron de investigar, no por falta de interés sino por un creciente malestar. Cuanto más buscaban, menos entendían. Cuanto más descubrían, más preguntas surgían. Algunos consideraron que el silencio era intencional, una forma de ausencia controlada. Otros advirtieron contra más interferencias. Nunca se confirmó qué causó la desaparición. No había señales de colapso interno ni evidencia de fuerza externa. No fueron derrotados. No fueron borrados. No fueron destruidos. Cada rastro sugería planificación, sincronización y control total. No se fueron con prisa. Todo funcionaba demasiado bien como para que hubiera pánico o un fracaso. Una transmisión humana archivada, fechada cerca del final de su actividad registrada, resurgió durante una revisión de antiguos canales diplomáticos. Decía, hemos visto. Ahora tú decides. Desde entonces no se ha sabido nada más. Pero los sistemas a lo largo de la galaxia continúan registrando actividad extraña, señales sin fuente, números repetidos, cambios en las lecturas gravitacionales sin masa. Interferencia inexplicable a intervalos aleatorios. Nada de esto es dañino. Todo se dio cuenta. La ausencia permanece y nadie llena el espacio que dejó. Un dron minero en el borde exterior quedó en silencio. Cuando llegó el barco de recuperación, el asteroide estaba intacto. Ajustar nuestra estrategia. Podemos establecer un bloqueo. Obligarlos a comunicarse y presionarlos para que detengan su avance. El embajador Bach atrapó y si se niegan, no tendremos más opción que involucrarnos. Era una respuesta, pero no una solución. El Consejo siempre había creído primero en la diplomacia, segundo el control y la guerra solo como último recurso. Pero la humanidad había arrojado ese equilibrio al caos. Ya no jugaban con las mismas reglas y eso era un problema. Un oficial de comunicaciones interrumpió. Tenemos una respuesta del alto mando. Todos los ojos en la cámara se pusieron firmes. Reproducirlo. El mensaje fue breve. Frío. Atacaron nuestra casa.
No hay nada más que discutir. Y luego se cortó la transmisión. Sin demandas, sin amenazas, solo finalidad. La Cámara del Consejo se puso de pie. Silencio aturdido. La voz de V era tensa. Han dejado clara su posición. El representante de Kelva exhaló lentamente. Y hemos cometido un grave error de cálculo. Las mandíbulas del embajador de Dvac se crisparon en una furia. Apenas contenida. Entonces los aplastamos antes de que tengan la oportunidad. El almirante de flota vaciló. No podemos asumir la victoria. El paciente V espetó. ¿Está sugiriendo que nos rindamos? Los ojos del almirante eran sombríos. Sugiero que dejemos de subestimarlos. La pantalla parpadeó a medida que llegaban nuevos datos. La flota de la humanidad estaba más cerca de lo esperado. Habían acelerado más allá de las velocidades proyectadas. Ya se acercaban a los bordes exteriores del espacio Dvac. El bloqueo no aguantaría. No había más tiempo. La guerra ya había comenzado. La flota Dvac se precipitó a su posición. Las naves de guerra formaban líneas defensivas a lo largo de los bordes exteriores de sus mundos centrales. Cientos de versus, desde cruceros pesados hasta interceptores rápidos, encendieron sus escudos y armas esperando la inevitable llegada de las fuerzas Terán. Las órdenes crujieron a través de canales encriptados mientras los almirantes gritaban órdenes, desplegando alas de combate y reforzando las plataformas orbitales para toda su preparación. La inquietud persistía. La humanidad no había enviado amenazas ni ultimátums. Solo un mensaje simple, uno que no dejaba lugar a interpretaciones. Atacaron nuestro hogar. No hay nada más que discutir. A través de las cubiertas de mando de la flota Dvac, los oficiales monitoreaban el vacío más allá de sus fronteras. Los sensores de largo alcance tenían dificultad para rastrear las naves Terán. Sus señales eran erráticas, apareciendo y desapareciendo en intervalos impredecibles. Algunos creían que era interferencia del sensor. Otros, los tácticos más experimentados, sospechaban algo mucho peor. Entonces, sin previo aviso, las primeras explosiones recorrieron las líneas de defensa. Un acorazado Dvac, uno de los más grandes de la flota, se cerró violentamente cuando su agujero se rompió. Las sirenas de emergencia sonaron mientras los oficiales se apresuraban a responder, pero el ataque ya había destrozado sistemas críticos en segundos. La enorme nave de guerra fue reducida a escombros, sus restos esparcidos por el vacío. El pánico se apoderó de la flota defensiva. Los humanos estaban aquí, pero no había habido ninguna advertencia. No se detectaron movimientos de la flota. No hubo picos de energía. No acababan de llegar. Habían estado esperando antes de que los comandantes Dvac pudieran ajustar. Otra nave de guerra detonó toda su brecha por armas invisibles. Fuego. Y luego otro. La formación, una vez organizada, se fracturó cuando los oficiales gritaron órdenes contradictorias, luchando por identificar la fuente de los ataques. Tecnología furtiva. Los pensamientos se extendieron como un reguero de pólvora por la flota. La humanidad había encontrado una forma de ocultar naves de guerra enteras que atacaban desde las sombras antes de que el Dvac supiera dónde disparar en la zona de batalla. La primera oleada de naves Terán se desmanteló. Sus naves eran elegantes, construidas para la velocidad y la precisión, a diferencia de los voluminosos y fuertemente blindados dreadnoughts de las fuerzas del Consejo. Las naves de guerra humanas dependían de la agilidad, la adaptabilidad y una potencia de fuego abrumadora. En cuestión de momentos, su estrategia se hizo evidente. No estaban allí para un enfrentamiento prolongado. Estaban aquí para desmantelar la capacidad del enemigo para luchar. Apuntando primero a las naves de mando. La flota Terán cortó sistemáticamente los enlaces de comunicación entre las fuerzas del Dvac. Los almirantes fueron separados de sus capitanes. Los escuadrones de caza recibieron órdenes contradictorias. Las posiciones defensivas colapsaron bajo el peso de la confusión. Los humanos no perdieron el tiempo, explotaron cada debilidad,
desactivando plataformas de armas, interrumpiendo las líneas de suministro y atacando puntos logísticos clave. El DVAC tenía los números, pero los números no significaban nada cuando un enemigo sabía exactamente dónde atacar. Por primera vez, el miedo verdadero se apoderó de las Fuerzas Armadas del Consejo. La humanidad no había venido en busca de una venganza imprudente. Habían venido con un plan a bordo de la nave de mando DVAC superviviente. Las mandíbulas del almirante Sio se crisparon mientras luchaba por mantener el orden. Cada intento de reorganizar su flota se encontró con una resistencia inmediata. Los humanos se adaptaron demasiado rápido. Sus patrones de ataque cambiaron constantemente, nunca jamás permitiendo una contraofensiva predecible. Observó cómo un escuadrón de bombarderos Terán serpenteaba a través de las defensas de su flota, lanzando ataques precisos contra las naves capitales restantes, incluso mientras sus fuerzas intentaban reposicionarse. Otra ola de ataques. Los motores de Key Systems dañados fallaron. Las armas se desconectaron. La marea ya había cambiado. La comprensión se apoderó de él con una certeza aplastante. Ya habían perdido. El Consejo había creído que la humanidad era imprudente, demasiado emocional para luchar estratégicamente. Estaban equivocados. Los humanos habían estudiado a sus enemigos, habían aprendido sus debilidades y ahora estaban demostrando lo poco que el Consejo realmente los entendía. Una transmisión final llegó a través de los canales de emergencia de la flota. Ninguna demanda de rendición. Ninguna negociación. Solo una simple verdad innegable. Esta guerra terminó y luego la flota Terán desapareció. Hacia el vacío dejando solo restos detrás de la cámara del Consejo Galáctico estaba silencioso, no el silencio expectante y controlado de la diplomacia sino el pesado y sofocante silencio del miedo. Cada representante y asistente había visto archivos, borrando enfrentamientos pasados con fuerzas humanas. Se editaron registros culturales. Documentos militares sellados. Los diplomáticos recibieron instrucciones de evitar el contacto con sitios antiguos o cualquier estructura que se asemejara al origen humano del pasado. Las inteligencias artificiales de varias facciones comenzaron a activar subrutinas de emergencia almacenadas, muchas de las cuales estaban escritas en lenguajes de código ahora obsoletos. Ninguno de estos programas había sido utilizado desde la última guerra humana. La activación no fue provocada por la acción del usuario, sino por condiciones preestablecidas por sistemas humanos alejados de la red desde hacía mucho tiempo. Los intentos de desactivarlos fallaron. En una colonia se grabó a un niño hablando en un idioma muerto de la tierra. La familia no tenía ascendencia humana ni registros de exposición al idioma. Ella habló solo una vez. Recordamos que los análisis médicos no mostraron nada anormal. No se produjo ninguna repetición. En otro sistema, una baliza que se consideraba inactiva desde hacía tiempo transmitía coordenadas a todas las naves dentro de un radio definido. Al analizarlas, esas coordenadas no formaban ninguna ubicación en el espacio normal. Pero, mapeados matemáticamente, se alinearon con un patrón de navegación usado solo por los antiguos motores de salto de longitud humanos. Unidades capaces de penetrar en capas espaciales a las que ninguna otra especie ha accedido. Una coalición de barcos de investigación intentó descifrar el propósito. Sus sistemas fallaron en secuencia. Días después, se recibió una señal vacía desde la última ubicación conocida de cada barco. Formato idéntico, ritmo idéntico, contenido observado. Los líderes religiosos de diferentes especies comenzaron a emitir declaraciones privadas a los gobiernos. Muchos describieron visiones idénticas, símbolos, voces,
imágenes de fuego, luz y silencio. Se trataba de especies, culturas y regiones no relacionadas. El único elemento común era la impresión de que algo observaba. No es una amenaza, es una presencia. No apareció ninguna entidad. No se disparó ningún arma. Pero todas las grandes potencias cesaron su expansión hacia antiguos sectores humanos. Las facciones independientes se disolvieron. Las rutas comerciales se modificaron para evitar zonas de contacto pasadas. Se marcaron regiones enteras como restringidas sin ninguna declaración formal. Una transmisión llegó a un relé de gobernanza profundo codificado en la estructura humana de banda baja. Pasó por alto todos los filtros. No hay origen confirmado. El mensaje fue breve. Nunca fuisteis enemigos. Tú siempre fuiste la pregunta. A esto le siguió una secuencia parecida a un neuroescáner mapeado a través de relés de comunicación galácticos y patrones que imitaban el pensamiento. Algunos creyeron que era una prueba. Otros creyeron que era la respuesta. Un evento final ocurrió en una sola luna deshabitada. Todos los equipos de observación registraron pulso. No letal, no destructivo, pero absoluto. El sistema se detuvo durante 9 segundos. Cuando se reiniciaron, se había agregado un nuevo archivo a cada dispositivo. Una frase sin cifrar. No volvemos. Miramos y actuamos en consecuencia. Desde entonces no han aparecido más señales, pero los datos de los sensores siguen fluctuando. El silencio permanece. Sin embargo, nadie lo confunde con la paz. Las galaxias reanudan su actividad más lentamente ahora. Los límites se respetan cada vez más. Los registros permanecen cerrados. No hubo guerra ni diálogo, solo el conocimiento de que algo está despierto y está midiendo.